Hoy hemos tenido, como saben, junta de portavoces y el Grupo Parlamentario Popular ha metido en el orden del día para el pleno de la semana que viene la aprobación del dictamen de la Ley de Autonomía Financiera. Por lo tanto, teniendo en cuenta que en el pleno de mañana lo que vamos a debatir es la ley de deflactación del impuesto de la renta de las personas físicas, una vez más volvemos a plantear desde el Grupo Parlamentario Popular algo que es fundamental para los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, que es nuestra política tributaria. Volvemos a bajar impuestos. Y en este sentido tengo que recordar que la deflactación es algo fundamental porque evita la subida encubierta de impuestos que está provocando el Gobierno de España. Pero es que además esa deflactación se suma y se va a sumar en el año 2022, porque tiene efectos desde el año 2022, con la bajada que ya entró en vigor del 0,5 puntos por cada tramo del impuesto de la renta. Por lo tanto, son dos medidas que se suman en un solo ejercicio, lo cual compensa sin duda el nivel de inflación que tenemos en estos momentos. Y hay que recordar, para valorar el esfuerzo que hace la Comunidad de Madrid en esta materia, que nosotros somos responsables única y exclusivamente del 50% del tramo del impuesto de la renta a las personas físicas, y que es el Gobierno de España el que debe proceder a esa deflactación de la misma manera que está haciendo la Comunidad de Madrid y como ha hecho, por ejemplo, un país como Portugal, que está dirigido por un gobierno socialdemócrata. Y en ese sentido me sorprende la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Lobato, intentando minimizar las medidas que propone el Grupo Parlamentario Popular. Es francamente sorprendente que quien se dedica a subir los impuestos intente ridiculizar la bajada, porque por muy pequeña que sea la bajada, los ciudadanos siempre tendrán una bajada y no una subida de 850 euros que tiene cada contribuyente desde que gobierna Pedro Sánchez, y por lo tanto es indudable que desde luego preferirán nuestra política a la suya. Pero también decía que era una medida que afectaba a muy poca gente, ¿no? Y que aquellos que no tenían que hacer la declaración de la renta no se veían afectadas por nuestras medidas de deflactación, etcétera, ¿no? Es francamente sorprendente porque el señor Lobato, tengo que recordar, pertenece a un partido que es el Partido Socialista, apoya lógicamente al Gobierno de España, presidido por el señor Sánchez. De hecho, hay que recordar que el señor Lobato es el delegado comercial del señor Sánchez en esta comunidad autónoma, y que lo que ha anunciado la ministra de Hacienda respecto al impuesto de la renta de las personas físicas han sido exclusivamente dos medidas. Dos medidas que anunciaron como la gran ayuda que iban a tener las clases y las rentas más bajas en este país. En primer lugar, elevar el mínimo exento para hacer la declaración de la renta. Lo elevaban a 14.000 euros. Bien, ¿puede explicar al señor Lobato cuál es el beneficio de todos aquellos que tienen una renta inferior a 14.000 euros? No se benefician en nada, ¿no? Según su criterio, si no tienen que hacer la declaración de la renta, el que se eleve de 12.500 a 14.000 tampoco les va a suponer un beneficio a todos aquellos que ahora mismo tampoco hacían declaración de la renta. Pero la segunda medida que vendieron como la gran ayuda a las rentas más bajas fue aplicar o mejorar, elevar el nivel, el umbral a partir del cual uno se podía aplicar lo que se llama la reducción por rendimientos del trabajo. Como saben, en el impuesto de la renta hay una deducción que tiene cierta importancia, que se podían aplicar hasta este momento a aquellas personas que tenían una renta bruta de hasta 18.000 euros. El gobierno ha anunciado que de 18.000 se pasaba a 21.000. Bueno, pues está muy bien. ¿Puede explicar el señor Lobato cuál es el beneficio del impuesto de la renta a las personas físicas que van a tener en esa reforma del Partido Socialista aquellos que se encuentran entre 14 y 18.000? Que son más de 2 millones de contribuyentes. Cero. Es decir, la medida que ha anunciado el Partido Socialista para ayudar a las rentas bajas de este país, el impuesto a la renta, es elevar el mínimo para no tener que hacer declaración de la renta y mejorar solo a los que están entre 18 y 21.000. Todos los que están entre 21.000 para arriba no van a tener ningún beneficio, pero los que están entre 14 y 18 tampoco. Bueno, este es el modelo del señor Lobato. Por lo tanto, ustedes podrán comprender por qué es imposible que podamos hablar con el Partido Socialista en materia presupuestaria. Bueno, y dicho esto, pues quedo a su entera disposición.
Buenos días. Quería preguntarle por las urgencias extrahospitalarias. Acabamos de escuchar a la oposición parlamentaria criticar muy duramente lo que consideran, en el caso de Más Madrid, una negligencia, una falta de funcionamiento de las urgencias que ponen en riesgo, dicen, a pacientes y también a profesionales. Quería saber su opinión sobre lo que está pasando, sobre todo teniendo en cuenta que en realidad ha habido centros que no han podido abrir. Mire, en primer lugar hay que recordar que la apertura se produce después de un proceso de negociación con los sindicatos y que hay un documento firmado por todos y cada uno de los sindicatos en el que se establecían unas condiciones, iniciales que todos habían acordado para poner en marcha el servicio y que por lo tanto lo que ha hecho la Comunidad de Madrid ha sido precisamente, de acuerdo a ese documento firmado, iniciar el funcionamiento del servicio 24 horas. Es evidente que, como ocurre en muchas ocasiones cuando se trata de poner en marcha un servicio, a veces la rueda no funciona al 100% y no está engrasada en todos y cada uno de sus mecanismos. Pero sin duda nosotros estamos francamente satisfechos por una razón. En los 6 días que lleva el servicio abierto, las 24 horas, la Comunidad de Madrid, los servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid han atendido a más de 10.700 personas. Esto no creo que sea precisamente poner en peligro la atención absolutamente de nadie, de ningún madrileño. Solo en el domingo pasado se atendieron a más de 3.750 personas. Y los datos reales dicen que aproximadamente en torno al 90% de los centros de salud han contado con el personal sanitario necesario. Es verdad que ha habido un porcentaje que puede estar en torno al 10 o un poco más de menos del 10% que no ha contado con el personal. Pero en ese sentido la Comunidad de Madrid ya está analizando las causas y los motivos por los cuales no ha sido así. En cualquier caso, el objetivo es cerrar de manera definitiva ese acuerdo inicial que se cerró con los sindicatos y consolidar un modelo que sin duda va a funcionar mucho mejor. Yo entiendo que la oposición está siempre en el debate del día a día, en el titular del momento para hoy, y ya veremos qué ocurre cuando dentro de un mes, pues probablemente esto esté funcionando a pleno rendimiento. Nos olvidaremos de los titulares de ayer, de pasado mañana o de hace una semana, ¿no? Y por lo tanto yo creo que es lo que vemos continuamente. Y hay que tener en cuenta que los servicios de urgencia extrahospitalaria son un servicio más. Es decir, los madrileños cuentan con 20 y tantos servicios de urgencias hospitalarias que funcionan con plena garantía, y además está el Suma 112 que tiene el servicio de refuerzo para atenciones domiciliarias, y por lo tanto estamos hablando de miles de profesionales que están al servicio de los madrileños. Y solamente hay que ver los datos, las realidades, las estadísticas comparativas con el resto de los servicios sanitarios de España, que forman parte todos del Servicio Nacional de Salud, para comprobar que la sanidad madrileña en términos generales funciona bien. Lógicamente, como le ha ocurrido a todos los servicios sanitarios autonómicos como consecuencia del COVID, han tenido que reorganizar y ha habido disfunciones y ha habido incrementos en las listas de espera, tanto diagnósticas como quirúrgicas, pero la Comunidad de Madrid, desde que acabó la fase más preocupante del COVID, lleva bajando precisamente ese periodo de listas de espera, y en estos momentos somos, con el País Vasco, las dos regiones que tienen un nivel de lista de espera más bajo de toda España, y además con mucha diferencia con otras regiones que llegan a duplicar el tiempo de espera que se produce en esta región. Respecto a este asunto, cuando se refiere a que la apertura es fruto de ese acuerdo con los sindicatos, está señalando una responsabilidad compartida entre el Gobierno y estos sindicatos que han llegado a un acuerdo. Yo no estoy estableciendo ningún tipo de responsabilidad, yo solamente cuento hechos. Los hechos es que la Comunidad de Madrid decide abrir los servicios de urgencia extrahospitalarias cambiando el modelo anterior. Para poder hacerlo, lógicamente, se produce una negociación porque hay que modificar las condiciones laborales del personal correspondiente. Esas negociaciones se producen,
Después de esas negociaciones se firma un acuerdo que todos ustedes conocen porque el documento se ha publicado por algún medio de comunicación, con la firma de todos y cada uno de los sindicatos, con las condiciones, las horas que tenían que desempeñar los profesionales asignados a este servicio. Y una vez conseguida la firma y el acuerdo con los sindicatos en esos términos, la Comunidad de Madrid procede a abrir. Después, ¿que ha habido disfunciones? Pues la Comunidad de Madrid lo que tiene que hacer es analizar el porqué. Si efectivamente ha habido un problema de organización o se debe a otros motivos que tendrán que analizar caso por caso.